queremos aquí tomar unos minutos esta mañana en nuestra clase. Yo sé que estoy todavía en mi tema aquí de relacionarnos unos con otros. Estoy casi concluyendo esta serie que ha durado algunas semanas. Y el problema con mantener relaciones con otros o relacionarnos con otros, en tratar a otros, incluye la familia, y este es un tema muy extenso de la familia. En realidad uno puede durar todo el año quizás hablando de simplemente la familia, pero queremos continuar y avanzar con otros puntos necesarios en la vida cristiana. Aquí este año 2026 que he estado preparando durante el año pasado para este nuevo año, y queremos continuar aquí con otras clases los domingos, pero por ahora quiero continuar aquí en lo que me falta de esta serie de clases. Posible el asunto del matrimonio quizás no cabe a todos en ciertos aspectos, porque hay hermanos que no tienen su pareja, hay hermanas también que tuvieron su pareja pero ahora no tienen pareja, no hay matrimonio para ellos. Y entiendo bien que posible las cosas que voy a hablar aquí esta mañana son consejos, no son cosas que yo estoy dictando que usted tiene que hacer, pero si la Biblia dice, entonces ese es asunto suyo, acatarlo o rechazarlo. Es del Señor, uno lo hace o no lo hace, eso está en sus manos. Pero mi lugar aquí como pastor y velar por esta área, decir ciertos aspectos que tienen que ver con la familia, y hay sitios que son muy no difíciles, pero son muy susceptibles, porque cada familia es diferente. Y toda familia hace las cosas a veces diferentes. Y entiendo, estoy muy consciente de todo eso. Y entonces, ojalá la mejor manera de hacer las cosas es hacer como la Biblia dice. Y si nos sometemos a la palabra del Señor, eso nos ayuda a nosotros a mantener una buena relación, una buena vida familiar, y no solo eso, pero felices, un matrimonio feliz, duradero, en el mundo donde vivimos hoy día. Quería anticiparles aquí, voy a hablar un poco más en el libro de Efesios, capítulo 5, los que me siguen aquí, comencé el domingo pasado con un versículo en Efesios 5, y quiero aquí esta mañana continuar con el resto del pasaje, concluir con este punto y moverme al próximo punto que necesito hablar. Entonces, estuve hablando del verso 25 en Efesios 5, y para no perder tiempo aquí, porque el tiempo es corto, quiero moverme hacia adelante sin regresarme atrás, comenzar en el verso 26 de aquí de Efesios 5. Efesios 5, verso 26, continúa diciendo la Biblia, el consejo del apóstol Pablo a nosotros, la iglesia. Dice que los maridos deben amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, verso 25, que hablé el domingo pasado. Verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso nos amó a nosotros el Señor, para hacernos ese tipo de iglesia, de gente, de personas,
para un día presentarse, dice al Señor. Muy importante. Verso 28. Así también. En otras palabras, lo mismo que el Señor hizo por nosotros, nos manda a nosotros. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Wow. Linda comparación. La Biblia usa esta analogía, esta comparación de la iglesia, Cristo amando a la iglesia, el matrimonio, el marido a la mujer. Es muy interesante cómo la Biblia presenta este cuadro para nosotros, cómo debemos nosotros hacer. Y en estos 2 domingos he estado hablando del papel o la función del esposo en la familia o el marido en el hogar, el padre de familia. Ese ha sido mi punto el domingo pasado y quiero concluir con ese punto aquí, el papel del marido, del hombre, la cabeza en el hogar. El domingo que viene quiero hablar acerca del papel de la esposa en la familia, en el hogar. ¿Cuál es la función que Dios estableció en su palabra para las mujeres o las esposas? Y concluir con mi serie aquí de clases los domingos y una clase final. Entonces, esta mañana volvemos y miramos la función o el lugar que desempeña el marido en el hogar, en la familia. Como digo, quizás algunas de estas cosas pueden ayudarle a usted ahora o en el futuro. El Señor, hermanos, tuvo y el plan de Dios era tener una novia, una esposa. Ese fue el plan divino de Dios desde el comienzo de la creación. Y el plan de Dios, gracias que el plan de Dios se cumplió por medio de la cruz del Calvario, porque cuando Él murió en la cruz, en la Biblia dice que de su costado salió agua y sangre. Lo cual demuestra que en el Calvario fue donde el Señor dio nacimiento a lo que sería su iglesia, que seríamos nosotros los que hoy día somos parte de este cuerpo, de esta novia, de esta esposa que el Señor, por la cual Él murió en la cruz del Calvario, dio su vida, dio todo Él. Ustedes han leído todo el sacrificio, el costo, en una muerte cruel que tuvo que sufrir Él simplemente por nosotros, la novia. ¿Para qué? Para presentársela ante Él. No una novia ahí toda destruida y toda ahí terminada y que no. Para presentársela, dice a sí mismo, una iglesia gloriosa. Por eso Él hizo todo eso en la cruz. Amén. ¿Está feliz de que Él hizo todo eso? Para presentarla a nosotros que somos, porque nosotros somos la novia, la esposa de Cristo. Hablando de la iglesia mundial, en general, miles. Y el plan del Señor fue ese fin para presentarse, para santificarla por medio del agua, del lavamiento del agua y por la palabra, y presentársela a una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, dice la Biblia, sino que fuese santa y sin mancha. Ese fue el plan de Dios para nosotros. Y gracias al Señor por lo que Él hizo por nosotros, y ahora es el deber de nosotros, la novia, la iglesia, vivir la vida que le agrada al Señor,
Es el deber de nosotros andar en santidad, en sirviéndole, agradándole a Él en todo. Porque ese es el plan de Dios, por cual Él nos amó a nosotros y murió en la cruz y nos ama todavía a nosotros, para que seamos una iglesia no perfecta, pero santa y sin mancha. Amén. Entonces, es muy interesante. Ahora, el apóstol Pablo dice aquí en el verso 28, cambia, ya dice lo que el Señor hizo por su novia, la iglesia, por nosotros, y todo lo que nosotros, la esposa, tenemos que hacer para Él, agradándole a Él y viviendo para Él, y ser semejantes, sin tener cosa alguna en nosotros, mancha o arruga, dice la Biblia. Verso 28, entonces va y dice, así también. En otras palabras, de la misma manera que el Señor hizo por su novia, nosotros, ahora humanamente, hablando de nosotros los esposos, los maridos, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres. Gloria al Señor. Y Él añade el amor aquí, porque eso no lo dice en el verso 25, pero añade aquí en este verso 28, como a sus mismos cuerpos, como a nosotros mismos. Porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El Señor fue el plan de Él tomar su novia, la iglesia, santificarla, limpiarla con su sangre, la palabra, para que pueda presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que fuese santa y sin mancha. De esa manera, dice el apóstol, la palabra, nosotros somos llamados a amar a nuestras esposas. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros los maridos somos responsables de nuestras esposas, para que ellas vivan de la manera en que nosotros, la novia de Cristo, vivimos. Porque eso es lo que el Señor vela por nosotros y nos ha dado su palabra para que nosotros seamos como Él es. Y Él nos corrige, Él nos enseña, Él nos habla, Él nos hace de mucha forma por su palabra y él trata con nosotros todo el tiempo, nos descarriamos, Él nos corrige, nos habla, Él nos ayuda, Él trata de que nosotros le sirvamos y continuemos en su camino y le agrademos a Él. Él todo el tiempo, hermanos, Él tiene la responsabilidad de su iglesia, de nosotros, o Él vela por nosotros todo el tiempo. La razón que nosotros estamos aquí es por causa de que Él todo el tiempo tiene sus ojos sobre nosotros. Él nos ama a nosotros y Él quiere que seamos salvos. El marido, dice en este pasaje, debe hacer lo mismo por su esposa. Es nuestra responsabilidad del marido, es la responsabilidad de ver que su esposa esté viviendo la vida que necesita vivir, agradando a Dios primero y luego en el hogar. Eso quiere decir que debemos guiar dando ejemplo, como lo hizo el Señor. Él nos dio ejemplo a nosotros, los maridos, para que nosotros sigamos el ejemplo de Él con nuestras esposas. Y eso es lo que nosotros, los maridos, debemos ser, guiar dando ejemplo, como el Señor lo hizo o lo hace por nosotros, no a la fuerza, no por obligación, porque el Señor no nos obliga a nadie. Usted no está aquí porque el Señor le obligó y le amarró una soga en el cuello y lo trajo, ahora vas a ser mi novia y vas a vivir para mí. No, esto es voluntario. El Señor nos dio libre albedrío y nosotros escogemos servirle, ser parte de Él, ser la iglesia, parte de su novia, su esposa. Él no nos obliga a nadie, Él no obliga a nadie. Nosotros lo hacemos porque queremos servirle y agradarle a Él. Y nosotros los maridos debemos de ser igual.
No, nada debe ser obligado a una esposa a hacer a la fuerza, a hacer algo, algo obligando, a hacer cosas de ella, porque el amor no es por obligación, el amor es simplemente por amor. Gloria al Señor. Porque, y voy a hablar de eso más adelante, la Biblia habla que las esposas deben sujetarse a sus maridos. La sujeción no es a la fuerza. La sujeción es simplemente por amor. Cuando el marido ama a la esposa se va a someter. Es simple. Es muy simple. Si el esposo está ahí obligando, haciendo esto, lo otro, por aquí, toda la fuerza, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer acá, tienes que hacer esto, lo que yo digo, en fin, y toda la fuerza, va a haber un rechazo. No va a haber sometimiento, porque esto no se hace a la fuerza. Es justamente por amor. Es el amor que motiva a la esposa a respetar y someterse a su marido. Por eso el Señor dice que debemos amar a la esposa, como Cristo amó a la iglesia, y amarla, dice, a nuestras esposas como a nuestros propios cuerpos. Porque el que se ama a sí mismo, ama a su mujer. Y cuando dice eso, hermanos, usted no va a hacer algo malo contra usted mismo. Amén. Usted no va a ir aquí al 40 y se va a lanzar al tráfico para que lo hagan pedazos. Porque usted se quiere, no hay duda, que se cuida, ¿no? El esposo, hombres, nos amamos a nosotros mismos. No queremos ningún daño o mal en nosotros. Y la Biblia dice que igual nosotros debemos de la misma manera cuidar a nuestras esposas, velar, estar al tanto todo el tiempo en todo lo que ella necesite, en todo lo que necesitamos nosotros hacer para el bien de la esposa. Eso es lo que el Señor manda aquí en la Biblia hacer. Como digo, cada matrimonio es diferente, entonces hacen muchas las cosas diferentes, ese es su asunto. Mi lugar aquí es enseñar lo que la Biblia dice. Ese es todo mi trabajo. Por eso es lo que hago aquí, en enseñarle a usted estas cosas. Nuestro lugar es, como digo, nada obligado, nada a fuerza. Todo esto es respuesta por amor de nosotros a ella, para nutrir, estimando y valorizando lo que vale la esposa, la mujer. Tenemos que valorizar a ella en todo aspecto. Como el Señor hizo por nosotros. Mire, nosotros no servíamos nada, pero Él nos ha dado el valor. Éramos basura. Eso que dice la Biblia. Éramos trapos sucios. Pero Él nos levantó de allá y nos lavó y nos santificó. Aleluya. Y ahora mire cómo somos. Y toda la gloria para el Señor, nuestro esposo, nuestro marido. Y así nosotros también debemos hacer igual, hablando del esposo a la esposa, valorando como el Señor lo hizo por nosotros. En el verso 30 al 33 continúa el apóstol Pablo diciendo, porque somos miembros de su cuerpo. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¡Wow! Ve el Señor. Es Biblia, hermanos. Somos miembros. Somos parte de Él. De su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Verso 31. Por esto, porque somos parte de Él, totalmente de todo, cuerpo, carne y huesos. Así dice también verso 3, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Vienen a ser miembros uno al otro, cuerpo, carne y huesos.
como nosotros con el Señor Jesucristo. Nosotros somos parte de Él. Nuestra vida está encerrada en Él. Hemos dejado todo para unirnos con Él. Hemos dejado la vida antigua, el pecado y toda esa vida que vivíamos en el mundo. Dejamos todo para unirnos a nuestro esposo, como dice la Biblia, Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora somos parte de Él, hueso, carne, dice aquí la Biblia, somos parte de Él, hermanos, en todo aspecto, en todo sentido, cuerpo, carne y huesos. Está feliz de ser parte de Jesucristo en esta mañana. Eso dice la Biblia. Y por eso el hombre hace lo mismo. Y ya enseñé de esto en una clase pasada porque hay muchos que han cuestionado. ¿Y qué de la mujer? ¿Qué de la mujer? La mujer tiene que dejar, sí. Porque cuando el hombre se une a su mujer y son una sola carne, el hombre deja su nido, deja el lugar de estar bajo la protección de sus padres, se une a su esposa, la esposa tiene que unirse a él, y si el marido deja al papá y a la mamá, la esposa también tiene que hacer lo mismo y hacer la vida juntos y ser, como dije, esto no sucede de la noche a la mañana, pero es un proceso en el camino de la vida de ser una sola carne. Como dice aquí, llegan a ser parte uno del otro, carne, de cuerpo, carne y huesos. Vienen a ser una sola. Y ese es un proceso en el camino de la vida, llegar a ser una sola carne. Ese debe ser la meta de cada matrimonio en la vida. Y el apóstol Pablo dice, grande es este misterio, grande es este misterio. Mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Podemos notar, hermanos, la última frase de este pasaje que dice aquí que la mujer respete a su marido. En otras palabras, no tome ventaja de esa clase de amor. Una mujer debe reconocer si su marido la ama a ella, si su marido le da lugar a ella de honor y la considera a ella un vaso especial, como voy a hablar aquí en un momento. Si él le da el lugar a ella que ella merece en su vida, la mujer tiene todo en sí de darle el respeto a él en el lugar que él desempeña en la familia, de ser la cabeza, de ser el líder del hogar. La mujer respeta a su marido, le da el lugar que él merece en la familia. Ella no trata de tomar el lugar de él, ella no trata de moverlo a un lado para ella hacer sus cosas a su manera. Ella respeta a su marido y le da el lugar que le corresponde a él. Y es lo que la Biblia nos manda a nosotros hacer. Esto, repito, esto viene cuando el marido le da a ella el honor que ella merece, el valor que ella merece, y la considera a ella su regalo y don de Dios a su vida. Entonces, este respeto viene de la esposa a él, no por obligación o a la fuerza, sino porque ella considera que él es la cabeza del hogar. Y esa es la manera que la Biblia nos enseña a nosotros a hacer las cosas. Yo sé que esto no existe en el mundo secular, por eso matrimonios no funcionan como deben funcionar y se destruyen y cosas suceden en la vida, porque ellos no ven como la Biblia enseña el trato, la manera, el papel que funciona cada persona en el hogar, y los tratos, la manera que se relacionan y todo es un desbarajuste en el mundo, y hay pleitos, problemas, hay gritos y cosas que ocurren en la vida, y es completamente aparte todo eso de lo que la Biblia enseña. Por eso nosotros los cristianos nos acatamos a lo que la palabra del Señor dice. Yo sé que en el mundo vivió de otra manera, pero ahora usted es un hijo y una hija de Dios.
Porque si usted no quiere vivir de acuerdo a lo que el Señor dice, está perdiendo el tiempo. No quiero ser honesto con usted. No soy malo de ninguna manera, pero honesto. Porque ahora ya, el mundo ya terminó. Ahora somos parte de la iglesia de Cristo. La relación de Cristo y la iglesia y la relación que Él tiene con nosotros debe ser lo mismo en nuestro hogar. Y si no existe eso, hay algo que no está bien. Usted necesita convertirse de nuevo. Hay algo que no está funcionando bien si no existe esta relación en el matrimonio como la Biblia manda a hogares cristianos. Y yo creo que esto es algo muy importante para nosotros, la iglesia en el mundo donde vivimos, hermanos, porque el mundo nos ve a nosotros, el mundo se fija en nosotros, y si nosotros estamos peor que ellos en nuestras relaciones, en el matrimonio, un desbarajuste, es va a decir, estos están en la iglesia y el hogar de ellos es peor que el mío. Y ese es un mal testimonio. Yo creo que los matrimonios cristianos deben ser los matrimonios más felices que hay en el mundo. Yo sé que muchos no creen eso, pero yo creo que un matrimonio cristiano debe ser el matrimonio más feliz, no solo los domingos, todos los días. En la vida, donde vamos, donde vamos, siempre debe ser un hogar cristiano, un hogar feliz, un hogar que brilla en todas partes donde nuestros pies se ponen. Porque eso es lo que manda la Biblia. Entonces, voy a estar enseñando más, como digo, el papel de la esposa en mi otra clase, Dios mediante, si el Señor no viene. Pero hermanos, nosotros somos responsables, diga responsables. Nosotros, los maridos, somos responsables de nuestras esposas y nuestra familia. Es el marido, la cabeza en el hogar, que somos responsables de todo lo que ocurre en la familia. Hay un pasaje aquí que me gustaría mirarlo mientras estoy hablando de esto, en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7. El apóstol Pedro lo dice de esta manera, en el capítulo 3, en el verso 7. Dice, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El apóstol Pedro lo pone en esta manera, en esta primera epístola del apóstol Pedro, muy interesante como él dice en cuanto a la manera que debemos nosotros, el hogar, el marido en el hogar, la familia, y si podemos nosotros mirar unos versículos atrás del verso 7, donde dice el apóstol Pedro, está hablando aquí de la vida piadosa en el hogar y en la iglesia del hogar, la familia, el marido, la mujer. Dice, asimismo vosotras mujeres, y voy a estar mencionando quizás esto en las clases, como digo, que vienen, sujetas a sus propios maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Nuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en un incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque asimismo se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Esto es en cuanto al papel, como digo, estaré mencionando cosas en mi clase próxima. Vosotros, maridos, igualmente,
dice entonces vivir con ella sabiamente. El apóstol Pedro no está poniendo todo el peso sobre la esposa, aunque hay cosas que ella tiene que hacer, él pone sobre nosotros los maridos. Nosotros los maridos tenemos que vivir con ellas, dice sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muy interesante como él lo pone, porque ese es un punto muy, muy clave aquí. Estamos hablando de la familia, el papel del marido en el hogar, en esta clase. Muy para nosotros los esposos, los padres, los maridos. Este es un punto muy clave para nosotros entender. El apóstol Pedro dice que la parte o la función del esposo es dar honor a la esposa. Dar honor a la esposa como a vaso más frágil. ¿Qué es eso, pastor? Nosotros tenemos la responsabilidad de dar honor a nuestras esposas. Y yo creo que una esposa, como digo, voy a mencionar esto en mi próxima clase, pero tal vez sería bueno adelantarme un poquito y decir, la esposa debe ser una esposa como dice la Biblia. Porque si es una esposa rebelde o reprocha todo y no hace lo que quiere, no hace a su manera cosas y no se sujeta, entonces es otra cosa. Las cosas cambian. Porque la mujer tiene que ponerse en el lugar, y como digo, voy a hablar del papel de la esposa en la familia, como debe ser. Porque un marido, si va a dar honor a su esposa, la esposa debe merecer ese honor. Si la esposa no merece ese honor, el marido no va a poder darle el lugar que usted merece. La esposa tiene que merecer el honor que el marido le da a usted por ser una mujer, dice aquí el apóstol Pedro, coherederas de la gracia de la vida, que su espíritu es afable y apacible, porque esto es de grande estima delante de Dios, y hay mucho que necesito hablar, pero no quiero meterme en ese terreno esta mañana. Nosotros tenemos la responsabilidad de dar honor a nuestras esposas. Nosotros debemos honrar a nuestras esposas en todo aspecto, físicamente y espiritualmente. Dar honor a ellas. Note bien, como dice, vaso frágil. Nosotros los hombres tenemos que entender que físicamente hablando, nosotros los hombres, físicamente hablando, somos más fuertes. Y sé que hay mujeres fuertes también, mujeres físicamente que tienen bastante fuerza, entiendo bien, pero nunca se va a comparar a la fuerza del hombre. Es completamente, Dios nos hizo diferentes en este aspecto. La fuerza del hombre es mayor que la fuerza de una mujer. Y usted ve hoy día, hay un lío en el mundo, hablando del mundo secular, hay un lío en problemas en este aspecto. No quiero traer política en ningún sentido aquí a mi clase, pero es bueno mirar el problema en que se encuentra en el mundo, en este tira y jale, porque hoy día hay hombres que se han hecho transgenders, o sea, se han cambiado para ser mujeres. Y yo creo que algunos de ustedes han estado entendidos o han oído acerca de esto siquiera. Y hay jóvenes hoy día en las escuelas, en colegios y universidades hoy día, que han hecho este arreglo de ser hombres, han tomado la decisión de cambiarse el sexo para ser mujeres. Y muchos de ellos en las escuelas hoy día se han metido en deportes de voleibol, fútbol, en básquetbol y en fin otros deportes. Y son muchachos, son hombres, pero como digo, se han cambiado su género haciéndose mujeres. Y quieren jugar en el equipo de las mujeres. ¿Han oído eso?
Gracias. No estoy hablando aquí cosas que no saben. Y quieren jugar. Y ha sucedido en muchos de los casos que estos muchachos, porque son hombres y tienen más fuerza, aunque han hecho este arreglo en su cuerpo, todavía nadie puede cambiar eso, porque Dios nos hizo de esa manera. Y cuando van y se enfrentan en competencias, hace algún tiempo atrás, creo que fue en California, donde este problema es más serio en California y en otros estados también, pero un equipo de voleibol de mujeres estaba jugando en una competencia y había una de estas personas que habían cambiado su género jugando en el equipo de las mujeres, y cuando golpea la pelota le pega a la señorita del otro lado en la cara. Y el golpe que le dio a la pelota era tan fuerte que tuvieron que internarla en el hospital, y ha quedado ella, recibió un problema en su cerebro por el golpe de la pelota que la dejó completamente trastornada y la dejó un vegetal. Y esto ocurre porque la fuerza del hombre es diferente. La fuerza del hombre es más que la mujer, y este es un lío, diría, en el mundo secular, un lío en que se encuentran ellos. Ese es allá entre ellos. Pero siendo que la Biblia nos dice a nosotros que nosotros debemos tratar a nuestras esposas con sabiduría, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Eso me trae a mí, a mi mente, lo que la Biblia nos dice a nosotros de este aspecto en cuanto a la fuerza física del hombre con una mujer. Nunca debemos nosotros los hombres, esta es una enseñanza que he enseñado todos los años en mi vida, nunca debemos usar la fuerza física contra las esposas en ninguna manera. Eso es pecado contra Dios. Nunca debe haber fuerza física. Bueno, quizás en el mundo hubo, pero ahora con Cristo hay un cambio. No debe existir eso en nuestros hogares cristianos, fuerza física. Y esto es en el mundo secular, en el mundo de afuera existen estas cosas. En mi país y en todos los países seguros igual. Los maridos maltratan a sus mujeres y golpean y todo eso. Y es contrario a lo que la Biblia enseña. Es totalmente contrario a la palabra del Señor. No debe existir eso en nosotros. Una mujer no debe vivir bajo esa fuerza física sobre ella. En el mundo quizás existe eso, como digo, pero gracias a Dios que ahora el Señor nos ha cambiado. Está feliz que el Señor nos transformó, que no existe eso en nuestros hogares, que una esposa puede estar tranquila y feliz sabiendo que su esposo no va a llegar borracho y la va a hacer pedazos. Hermanas, ¿están felices? A las que tienen esposos en la iglesia, yo sé que, y hermanas, yo sé que Dios los ha cambiado, y gracias al Señor. Porque eso era en el mundo. Maridos, he conocido hermanas en la iglesia, en iglesias que he pastoreado, de maridos inconversos, la esposa cristiana, en mis años atrás. Qué triste ver a las hermanas llegar con sus ojos morados, sus brazos morados, golpeadas, simplemente de su marido, porque borrachos y la vida sin Dios. Qué duro, qué triste. Y que el Señor reprenda el sartén ahora, porque ahora ya somos cristianos. Amén.
Ahora ya somos hijos de Dios, ahora ya no existen esas cosas. Qué lindo, ¿no? El Señor es bueno. En, pero la Biblia enseña estas cosas y esto es muy, muy, muy importante para nosotros, los maridos, de dar honor, dice la Biblia, a la esposa como a vaso más frágil. Eso es muy, muy importante para nosotros. Yo sé que la mentalidad de muchas mujeres es muy absurda en este aspecto. En mi país especialmente, las mujeres tenían un dicho, decía, aunque pegue, aunque mate, marido es. Y esa mentalidad tuvimos que trabajar en la iglesia para cambiar esa mentalidad. Eso es en el mundo, pero no con el Señor. Oye, el Señor. Y esto existe, terrible. Una ocasión, era yo joven, no era casado, era un muchacho todavía. Estaba parado afuera de la iglesia. eh, Había la calle, luego había un portón y carros se parqueaban y la iglesia estaba atrás. Y estaba parado afuera ahí en el portón de la iglesia y vi a un señor allá en la calle que traía a su pobre esposa golpeándola en la calle. Y así por el cemento y haciéndole con patadas y todo. Y nadie, y la gente no hacía nada. Y me voy y me meto en el problema. Y tratando de agarrar a este señor y retirarla de la pobre señora. Y casi me meto yo en problemas. Pero uno no puede soportar eso, uno que sabe estas cosas. Fue imposible para mí ver algo así de alguien tratando a una pobre mujer inocente, débil, sin fuerza para defenderse. Y triste. Y gracias a Dios no ha tenido que ocurrir, no he visto ese otro aspecto así en mi vida, el resto de mi vida, y ojalá que nunca más vuelva a ver eso en ninguna manera. La Biblia es muy, muy clara en este aspecto del trato, de nuestra manera con ellas. Porque es como la mano derecha y la mano izquierda. Derecha y mano izquierda. Una de las manos es más débil que la otra. ¿Cuántos son de la mano derecha? Hay alguien que son de la mano izquierda. Una, dositos nomás sabemos. Hay alguien más. Tres quizás. Somos de la mano izquierda. Sí, uno puede ver la diferencia aún de las manos, la derecha y la izquierda. Los que son de la mano derecha, todo es la mano derecha. Todo hacen con la mano derecha. Los que son de la izquierda, no existe la derecha, es la izquierda. Comemos con la izquierda, hacemos todo con la mano izquierda, todo. Dependemos de ella, porque la derecha para mí es más débil que la izquierda. Es igual en este aspecto, hermanos, es lo mismo. Solo porque tenemos una mano fuerte, uno no usa la mano fuerte para golpear a la mano débil. Eso sería una locura. Para la mano derecha ponerse en contra de la mano izquierda porque la mano izquierda no me ayuda para nada. No, todavía es la mano. Y la estimamos igual que la otra, sea izquierdo o sea derecho. Ese es un simple ejemplo que podemos mirarlo. Solo porque usted es más fuerte que su esposa, eso no le da el derecho a usted para tratarla de una manera grosera quizás, aún físicamente, o intimidarla a ella en ninguna forma, o amenazarle a ella en ninguna forma, en ninguna manera. No debe existir esto en nuestros hogares cristianos. En nuestros hogares cristianos debe el marido tratar a su esposa sabiamente, dándole honor a ella como el vaso más frágil. Amén. Nosotros debemos
entender estas cosas que la Biblia enseña, no el pastor Limones, pero la Biblia enseña. El esposo y la esposa trabajan juntos, uno con el otro, para el beneficio de la familia. Y como digo, voy a hablar más de ellas en mi próxima clase. Nosotros los hombres entendemos que somos más fuertes por la razón que el Señor nos hizo físicamente, más fuertes que la mujer en este aspecto. Y la razón es que el Señor nos hizo como somos, fuertes para nosotros ser los protectores y los proveedores de la esposa y la familia. Gloria al Señor. Por eso nos hizo fuertes, para proteger. Si alguien viene a hacer algo mal a mi familia o a mis hijos, yo tengo que sacar el frente por ellos. No voy a dejar que nadie venga y haga daño a mi esposo o a mis hijos. El Señor me puso a mí para protegerlos a ellos. Amén, gloria al Señor. No sé usted cómo ese problema que hubo en una familia, estaban ya dormidos en el cuarto, y oyen un ruido allá afuera, en la puerta de la casa, en un ruido, y la mujer despierta y dice, hey, alguien está en la puerta, véase, no ve tú. El marido necesita pararse e ir a ver quién está molestando la puerta, no la esposa. Nosotros somos los protectores para proteger, cuidar el bienestar, el bien, ayudarle a ella en lo que tenemos que hacer. Si tiene que levantar algo fuerte, no le deje a ella hacerlo. Usted es el que tiene músculos. ¿Ha visto? Yo no soporto un hombre que, ya hablando de hombre, aún en la iglesia, que tienen niños, y van a la iglesia, y la esposa está cargando un bebé en los brazos, otro en la mano, la maleta acá con todas las cosas que de los niños y todas las Biblias. Y el marido viene con las manos en el bolsillo. ¡Wow! Había un hermano aquí en la iglesia, gracias a Dios, hace años. Que el Señor lo ayude. Estaba lloviendo un día. Un aguacero terrible. Aquí estamos aquí en la iglesia conversando y todo, y se derramó un aguacero, pero insoportable. Salimos afuera y ahí estamos parados. ¿Qué hacer? El carro estaba parqueado allá, de ellos un poco lejos. En el mío estaba aquí cerca. Ahí estamos diciendo qué hacer. Y le pregunto, ¿tienen paraguas? ¿No tienen algo? Y dice, sí, tengo en la troca el paraguas. Dice el hermano, está en la troca o en el carro. Y la esposa dice, ve y trae el paraguas. No, ve tú. Y a la pobre esposa quería él mandarla a traer la camioneta acá más cerca para que él se suba. Hay muchos. Terrible. Es triste la situación. Los hombres no entienden, el marido no entiende cuál es nuestro papel como hombres, como maridos, que debemos hacer por nuestras esposas, dándole honor, tratando con sabiduría, para ser protectores y proveedores. ¡Qué horrible es hoy día, hermanos, por favor! Que la mujer trabaja y el marido está en la casa jugando en la computadora.
Ojalá que no hay ninguno de esos aquí en la iglesia. Que yo necesito hablar con usted. El Señor le dijo a Adán, con el sudor de tu frente comerás el pan. El Señor por causa del pecado, el Señor nos maldijo a nosotros de esa manera, para que nosotros, espinos y cardos te va a producir la tierra. Y fue a nosotros que nos mandó el trabajo, de ver, trabajar, mirar, proteger, suplir a las necesidades del hogar, no la esposa. Bueno, si la esposa trabaja porque quiere ayudar al marido, ese es su asunto. Yo nada tengo que ver en esos negocios. Estoy hablando acerca de que el marido es el hombre que debe ver para proveer para su familia. Gloria al Señor. Punto aparte. Ustedes, como ustedes hacen las cosas, es su decisión. Y hay mucho que puedo hablar de otros niveles, el nivel emocional. Voy a brincarme del nivel emocional quizás en otro setting, en otro servicio, quizás solo matrimonios, y hablar un poco más de ese aspecto. Tenemos que honrar a nuestras esposas en conversación, en involucrarles a ellas en nuestras actividades, nuestra vida. Nunca debemos hacer algo nosotros de nuestra cuenta, aunque nosotros somos la cabeza. Nosotros somos los maridos, somos responsables de todo. Todavía la esposa es parte de nosotros. Es nuestra ayuda idónea, dice la Biblia, y hablamos de eso ya en otras clases. Tenemos que involucrarle a ella en la vida diaria. Cómo tratamos con ella en la vida diaria, cómo hablamos con ella en la vida, cómo dice usted las cosas todos los días. Debemos nosotros dar honor a la esposa. No sea como ese marido, les cuento este cuento todo el tiempo en mis clases, no sea como el esposo que le dice a su esposa, se levanta el marido y la esposa en la mañana y le hace el desayuno, y le fríe los huevos, los blanquillos y todo eso, y cuando los pone en la mesa, le sirve a ella, el marido se enoja con la pobre mujer, le dice, los quería revueltos. ¿Qué importa si son fritos o revueltos? Los huevos son huevos. Pero se enoja con el marido. Oh, sí, eso es verdad, gracias. Le dijo, quiero uno frito y otro revuelto. Cuando le trae todo revuelto. Dice, hey, te dije que me hagas uno frito. ¿Qué importa? Oh, freíste el huevo equivocado, gracias. Es un cuento quizás. ¿Cómo tratamos a la esposa? ¿Cómo hablamos con ella? Tenemos que ser sabios de la manera que hablamos. Hay hombres muy groseros para hablar con sus esposas. Y a veces la tratan como algo como una esclava en realidad. Yo creo que debemos tener cuidado en la manera que nosotros hablamos. Si quiere algo, diga por favor. Gracias, hermano. Diga, por favor, si le sirven la comida, diga muchas gracias. Después de comer la buena comida, no se levante ahí nomás con Woody y se vaya. Diga, gracias por la comida, estuvo sabrosa. Aunque quizás no estuvo tan... Gracias. Dese cuenta cómo habla con ella. Muy bien, hay mucho que puedo hablar de eso. Porque la Biblia nos dice que la lengua es un miembro terrible. En la Biblia dice la lengua es un miembro que es difícil refrenar, es llena de veneno mortal. Debemos tener cuidado lo que hablamos. A veces se hieren uno al otro con palabras. Y palabras muchas veces hieren. Y esas palabras muchas veces son cosas muy difíciles recoger esas palabras después que uno hiere a alguien. Y uno debe refrenar la lengua.
Cuando usted está en un punto, por algo, se enojó por algo, quizás algo estaba mal y no se le ve. Muérdase la lengua mejor en lugar de que hable. Porque a veces ofendemos con las maneras que hablamos, con palabras groseras. Y el vocabulario de un hijo de Dios no debe haber palabras soeces. Si usted es un cristiano y todavía usted habla malas palabras, usted necesita lavar esa lengua con jabón. Y que el Espíritu Santo agarre esa lengua y la cambie. Para que hable en otras lenguas. Debemos tener cuidado. La Biblia dice, hermanos, que debemos tratar con ella sabiamente, dando honor a la mujer como abrazo más frágil. No debe haber amenazas en nuestras palabras. ¿Qué oyen los hijos en nuestras conversaciones o las personas cuando hablamos con nuestras esposas? ¿Qué dice usted de su esposa cuando está con otras personas? Todo eso debemos tener nosotros los esposos cuidado. ¿Por qué? Porque ella es mi esposa y es mi lugar tratar con sabiduría y darle honor como vaso más frágil. Tenemos que honrar a nuestras esposas en todo aspecto. Y tal vez me meto en un terreno muy delicado aquí esta mañana y quiero concluir aquí. Hay mucho, como digo, mi clase es tan extensa y quizás el tiempo aquí. Un terreno muy delicado aquí, muy peligroso en esto de la familia, en cuanto a honrar a nuestras esposas y en cuanto a las finanzas en el hogar. Esto es un tema muy delicado en familias. Y por favor, yo no quiero meterme en sus negocios, en la manera que ustedes hacen las cosas o cómo están acostumbrados a vivir y hacer sus cosas. Ese es asunto suyo. Mi lugar aquí es simplemente enseñar estas cosas para el bien de la familia. El matrimonio nunca es 50-50%, el matrimonio es 100%. Cuando hay matrimonios que son 50% para tú y 50% para mí, hay división en el hogar. Eso no es una sola carne. Ese matrimonio nunca va a llegar a ser una sola carne, porque están divididos 50% y 50%. En cuanto a finanzas y todo el asunto de cosas materiales en la vida, el matrimonio, lo mío es de mi esposa y lo de mi esposa es mío. No existe eso en el mundo, entiendo. No hay eso hoy día en el mundo. El hombre jala por su lado y la mujer jala por su lado. La mujer dice, esto es mío, y el marido dice, esto es mío. Y la vida de esa manera en un matrimonio, en un hogar, nunca va a poder concordar en cosas. Va a ser difícil la vida de esa manera. Debe llegar un punto en el matrimonio cuando uno entiende, cuando me casé y di votos. Y cuando di esos votos, le dije a mi esposa que todo lo mío es de ella y lo de ella es mío. Hicimos una promesa. Yo no tenía ni 10 centavos quizás en la bolsa, pero le prometí que si un día el Señor me da cosas, no será solo mío, será de los dos. Y debe ser mutuo. Es la manera que una familia cristiana debe funcionar. Estoy dando solo mi perspectiva en este aspecto. Como digo, el mundo hace diferente hoy día. El mundo es completamente diferente. Por eso los hogares hoy día es un desastre. Porque la Biblia dice en 1 Timoteo 5:8, dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo, peor que un impío. Si yo me niego, si yo rehúso proveer para mi familia, en las maneras que debo yo proveer para ellos,
especialmente a los del hogar. Si yo no lo hago, el Señor me dice a mí que mi fe no existe y soy peor que un pecador. Eso que la Biblia me dice, soy peor que un incrédulo. Eso es mi responsabilidad como marido, como esposo, ver por el bien por mi familia, que ellos tengan, suplir sus necesidades. Cuando yo recibo mi cheque o mi trabajo, que he trabajado toda mi vida, yo sé que el año 24 fue mi último año, en realidad, que estuve envuelto en trabajo secular, he tomado mi retiro completamente, pero en mis años de trabajo, cuando recibía mi pago, mi cheque iba a nuestra cuenta. Yo dije a nuestra cuenta. Ella no tenía cuenta, pero mi cuenta es la cuenta de ella. Todo mi cheque iba a ese fondo, a ese lugar. Josías y Niva Limones. Y así hemos operado toda la vida. Y le doy gracias al Señor por tener una esposa muy buena en administrar las cosas. Yo no tengo que preocuparme. Yo no me preocupo de ninguna manera. Se compra algo y se paga los gastos. Aún me da miedo a mí que si el Señor se la lleva a ella, estoy en problemas. Pero no voy a saber cómo pagar las cosas. Pero gracias al Señor que el Señor me bendijo con alguien que es muy alerta en estas cosas y sabe cómo hacer las cosas. Yo no me preocupo lo que ella compra, lo que ella hace, lo que ella hace acá, lo que ella hace acá. Yo confío en ella y hemos vivido una vida feliz. Y vivo una vida feliz. Y el Señor me ha bendecido más. El Señor Jesús, hermanos, es nuestro ejemplo en todo eso. El Señor nos prometió nunca dejarnos ni desampararnos. Qué bueno el Señor que no... Él dijo en su palabra en Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Ese es nuestro esposo. Y Él cuida de nosotros. Y puedo decirles que Él nunca me ha fallado en nada. Él ha suplido cada necesidad. Y si Él lo ha hecho por mí, yo tengo que hacerlo por mi familia. El Señor, gracias le damos a Él. El Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5-9. Muy importante. Y gracias que tenemos un Dios que no nos deja ni desampara. Y nosotros, maridos, debemos hacer lo mismo por nuestras familias. Es un área muy extensa y quiero limitar mi tiempo en esto de finanzas. Como digo, este es un problema serio en familias. Ha causado muchos estragos y dificultades en hogares por cuanto este aspecto de finanzas. Yo ruego que si usted tiene dificultades en esa área, el Señor le ayude a usted a entender y ver las cosas de la mejor manera y usted pueda arreglar la situación mutuamente y vivir una vida feliz juntos en su familia, en su hogar, su matrimonio. Nosotros necesitamos tomar responsabilidad en todo aspecto en la familia, en proveer, suplir lo que es necesario para ellos. La Biblia pone mucho hincapié en estas cosas. No hay excepciones en la Biblia. El esposo es llamado a proveer y no va a ser fácil, entiendo. Va a ser difícil trabajar en el frío, en el calor, horas largas, y hacer todo lo que hacemos. Y los hombres hemos tenido que hacer eso en la vida, trabajar es duro, el trabajo es duro, en el frío, en el calor, en tiempos difíciles, pero cuando tenemos que hacerlo, tengo que hacerlo porque mi familia necesita ser provista. Lo hice toda mi vida, Aun cuando era difícil hacerlo, lo hice en el frío, temperaturas bajo cero, en la nieve, caminos peligrosos, difícil. Tuve que levantarme e ir al trabajo porque es mi responsabilidad ver por mi familia.
Yo sé lo que estoy predicando aquí esta mañana. Yo no estoy hablando aquí de algo que no he hecho. Yo no he sido un pastor que se sienta en la oficina todo el tiempo y solo viene y da clases aquí un culto y eso es todo. No, no. Yo he vivido la vida allá afuera. Sé exactamente lo que cuesta ganarse $1. Y hay gente aquí que me conocen por muchos años y saben que esa ha sido mi vida. Hermanos, déjenme cerrar aquí con esto. La Biblia habla mucho acerca de la maldición del pecado y mencioné ahorita eso hace un momento. La maldición de la mujer en Génesis 3:16 fue de que ella iba a dar a luz a sus hijos con dolores. Esa fue la maldición de la mujer de Dios por causa del pecado. Pero la maldición para el hombre por el pecado fue: con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. Génesis 3, 7 al 18 al 19 está el pasaje, si usted quiere leerlo con tiempo. Esa fue la maldición para nosotros. Entonces, sabemos que esto es producto por causa del pecado. A nosotros el Señor nos mandó a tomar responsabilidad de nuestros hogares para suplirles a ellos. Entonces, la Biblia es clara y extensa. Debemos, como dije, honrar eso de las finanzas, es muy importante, pero más que todo eso, debemos nosotros estar al tanto. Si mi esposa necesita algo, ella debe tenerlo. Yo no debo prohibir o puedo detener algo que ella necesita. Debo suplirlo. No tenemos que ser codos. Si necesita un vestido nuevo, está bien, puede ir a comprar. Si necesita zapatos, necesita eso, necesita el otro, está bien. Yo creo que una mujer nunca debe rogar a su marido para comprar un par de zapatos. Yo creo que una mujer nunca debe rogar a su marido para comprar una muda de vestido. Eso sería algo absurdo. La esposa tiene su libertad para hacer las cosas que ella necesita, lo que ella necesita. No solo la mande, llévele usted a la tienda, vaya a la mall con ella. Yo sé que me estoy metiendo en problemas quizás. Acompáñala a ella. Hay hombres que ve tú y compras, ve lo que quieras. Vaya usted con ella, llévele a la tienda, llévele las cosas, vaya con ella. Amén, gloria al Señor. Vayan juntos. Es muy importante. Y eso es algo bueno. Eso es algo que nosotros necesitamos, los maridos, ver por nuestras esposas en todo aspecto. Yo sé que el Día del Amor viene aquí el 14. Para muchos el Día del Amor es solo el 14 de febrero. El Día del Amor debe ser todos los días del año. No le mande flores solo el 14 de febrero. Cómprale flores aunque no hay algo especial. Gloria a Dios. Haga algo. Los maridos debemos estimular la familia. Me encantaba, yo sé que hace años esto no ocurre, pero mi esposa tenía la costumbre todo el tiempo ponerme una nota en mi lonchera de trabajo. I love you. Care for you. Y es bueno eso en la familia, en el matrimonio. Mensajes uno al otro. En reconocer eso. Todo el tiempo debe existir estas cosas en la familia, en el hogar. Todo esto, y hay mucho más, como digo, esto es por encima, quizás estoy hablando solo por encima, cosas tocando aquí y allá, porque esto es algo tan extenso en la familia. Entonces, sin más, repito, maridos, vamos a hacer lo que la Biblia dice. No lo que el pastor dice, haga lo que la Biblia dice. Obedezca la palabra del Señor. Porque si ustedes los hacen, voy a aplicar un mensaje aquí en estos días. Yo quiero que todo hombre y toda gente, grupo de esta iglesia esté presente, porque voy a aplicar mi mensaje de mensajes. Voy a aplicar un mensaje un mensaje que nunca he predicado, y un mensaje que va a ser el mensaje más grande que voy a predicar en mi vida.
que si no predico ningún otro mensaje más, yo creo que ese va a ser mi mensaje de mensajes. Y quiero que todo creyente en esta iglesia lo escuche. Voy a llegar va adelante. Por eso estoy animándole aquí esta mañana. Escuche la palabra. Obedezca. No al pastor, lo que la Biblia dice. Vamos a hacer, no solo ser oidores, vamos a ser hacedores de la palabra. Porque hermano, nos vale oír y no hacer. Porque eso le coloca a usted en un punto, como digo, no voy a dar mi mensaje aquí, pero esto lo está poniendo usted en ese nivel de lo que voy a hablar en mi mensaje. Yo quisiera que de alguna manera nosotros acatemos los consejos de la palabra del Señor. Y usted van, hombres y mujeres, no solamente el marido, pero la mujer también, acatar los consejos de la palabra del Señor. Y vamos a ver una tremenda diferencia en la vida en que vivimos para el Señor. Si nos podemos poner de pie en esta mañana. Honremos a nuestras esposas física, mental y espiritualmente. Es lo que la Biblia nos manda hacer. Tratarlas a ellas de esa manera. Si puede levantar un ratito la voz y puede adorar al Señor un momento en esta mañana. Si tiene que decirle, Señor, ayúdame, o si hay algo que el Señor está tratando con usted, dígale, Señor, necesito entender estas cosas, ayúdame de alguna manera. Y el Señor le puede ayudar si usted pone de su parte en esta mañana y ponemos de nuestra parte. El Señor es bueno y fiel, hermanos, para ayudarnos a nosotros a mejorarnos, a tratar de hacer mejor las cosas. Un momento aquí, levante su voz y dile, Señor, te alabo, ayúdame, Señor, yo sé que hay cosas en la vida que quizás he fallado pero gracias, Señor, por haberme traído a la luz, a traerme a este camino glorioso, Señor. Ahora soy un hijo tuyo, Señor. Ahora te sirvo, ahora quiero agradarte a ti, Señor, y quiero hacer lo que la Biblia dice en cuanto a mi hogar, a mi familia, a mi esposa. Quiero hacer lo que la Biblia dice, como tu palabra manda, Señor. Ayúdame, Señor, en las áreas que soy vulnerable, en las áreas que soy débil, en las áreas que a veces el enemigo ataca mi vida, dame fortaleza en esas áreas, Señor, porque todos tenemos áreas vulnerables donde el enemigo sabe que esa es nuestra área débil, y es ahí donde el enemigo ataca más que en cualquier otra área a la vida del creyente, y va a tratar y va a seguir en esas áreas que usted sabe, yo no sé, pero usted sabe cuál es la área vulnerable, áreas débiles en su vida, que usted sucumbe fácil, que usted se rinde, que usted pierde fácil. Ore, dígale, Señor, ayúdame a fortalecer esas áreas en las que a veces fallo, a veces sucumbo, Señor, pero ayúdame, Señor, a ser el hombre que necesito ser para tu gloria y tu honra. Ayúdame a ser el esposo que necesito ser para mi esposa. Ayúdame a ser el padre para mi familia que debo ser. Ayúdame a ser el cristiano que debo ser para mi iglesia. Ayúdame a ser un testigo tuyo, Señor, aleluya, aleluya. Necesitamos hombres de fe, hombres de valor, hombres valientes, hombres de oración, hombres que viven y hacen de acuerdo a la palabra del Señor. Ayuda, Señor, al grupo de varones en nuestra iglesia. Ayuda a cada hermano, Señor, hablando de varones en mi clase hoy día domingo. No quiero excluir a las hermanas, pero estaré hablando de ellas. Señor, ayuda, Señor, a cada familia de esta iglesia. Necesitamos familias fuertes, necesitamos familias sólidas, necesitamos familias felices en nuestra iglesia.
Porque la familia, la iglesia está formada de familias. Y si tenemos familias victoriosas, familias en victoria, triunfantes, felices, familias que sirven y te agradan, nuestra iglesia va a ser fuerte, nuestra iglesia va a estar sólida, nuestra iglesia va a estar, Señor, en avivamiento todo el tiempo. Ayuda a las familias. Aleluya, aleluya, Señor. Solo tú puedes, Señor. Yo hago mi parte, pero tú tienes que hacer la parte tuya, Señor, en la vida de cada hombre creyente, cada familia. Aleluya, aleluya, Jesús. En realidad, y entiendo que no somos perfectos, no hay nadie perfecto. Todos tenemos faltas, todos tenemos fallas. No, queremos ser más como tú eres, Señor. Queremos ser más como tú eres, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Te alabo, te alabo, te alabo, Señor. Gracias, gracias, Cristo. Muchas gracias, Señor. Cristo, maravilloso, maravilloso. Las palabras de ese coro dicen, es mi deseo ser como Cristo, es mi deseo ser como Él, aunque a veces le fallo, Él me perdona. Es mi deseo ser como Él. Una vez más, digámosle, es mi deseo ser como Cristo. Es mi deseo ser como Él, aunque a veces le fallo. Él me perdona, es mi deseo ser como Él. Sí, Señor, gracias, que esta sea nuestra oración cada día, Señor. Cada día, Señor, ser más como tú eres. Gracias por tu presencia. Queremos despedirnos de nuestro servicio en esta mañana. Pedimos tu bendición sobre cada hermano, cada familia al regresar a sus hogares, Señor. En el nombre de Jesucristo, en esta mañana, el pueblo de Dios puede decir amén. Una mano amigable ahí con alguien.